los tiempos oportunos para poder hacer lo que realmente sería atención primaria como Dios manda, no pasar simplemente consulta. Y entonces, a mí me parece que en estas cosas siempre se debe dejar un poco a las manos de las unidades de gestión clínica, esas que salen, qué es lo que se puede gestionar, porque me da la sensación de que se va a poder gestionar poco o nada por la sencilla razón de que nos van a dejar miseria. Entonces me preocupa cuando en estas charlas cada vez se derivan más cosas que deberíamos de hacer atención primaria. Y a nadie se nos ocurre decir cómo podemos hacer esas reclamaciones para hacer una atención primaria digna. No las exponemos nunca en nuestros componentes. ¿Qué te conteste? A ver, yo creo que primaria tenemos que ser resolutivos, pero depende del nivel que estemos cada uno. Yo creo que un paciente con EPOC grave, la GESPOT te dice que tiene que tener a cierto nivel, hay unos criterios de gravedad, que tiene que tener revisiones por neumología sí o sí. Y por nosotros, si lo vemos. No, digo por neumología y luego seguir con nosotros con él. Eso garantizará mejor cumplimiento del paciente, menos reagonizaciones y mejor control. Luego va a garantizar más supervivencia y mejor calidad de vida. Yo creo que el fin de este documento y otros muchos que se hacen es la relación. Yo de las unidades de gestión, yo creo que eso no tiene cabida hoy día en la que estamos. Y luego encima seguro estamos todos de frustrados o de quemados o de hartos. Pero yo creo que eso no quiere decir que no trabajemos bien. No, por eso te digo, yo estoy encantado porque cada vez creo que somos capaces de asumir más responsabilidades. Pero el problema es cuando te das cuenta que cada vez somos capaces de asumir más responsabilidades, pero no se reúnen a veces las condiciones necesarias como para poder hacerlo. Ya, pero es que tú quieres, te dicen las guías que debe seguir, que un paciente con EPOC grave, que eso es lo que se agudiza, tiene que haber un seguimiento compartido, pues tendrás que intentar hacerlo así. Sí, pero tendría que poner además. No te puedes quedar tú solo de primaria. En la guía de prevalencia tendría que poner también abajo seguimiento compartido, dótese de personal sanitario adecuado para poder hacerlo. Yo entiendo que los núcleos pequeños, ¿sabes? Con la reestructuración, no sé cómo se afectará aquí, pero en todos los lados, pues el tiempo, las consultas se abren y se cierran, es un lío. Y además, entiendo núcleos pequeños, mucho peor todavía. Yo trabajé hace muchos años en Ávila, ya tenía entonces 4, ahora los que están en mi zona tienen 6 o 8 núcleos cada uno. O sea, yo creo que así es difícil. La continuidad asistencial que dicen que tenemos que hacer es muy difícil. Perdona, yo estando de acuerdo contigo, creo que el objetivo de la charla es un poco ponernos al día en este asunto y ya te digo que estoy de acuerdo contigo, pero es que no podemos atender a todo. A mí me gustaría, de hecho, falta que hubiera sido un poquito más explícito a la hora de explicarnos cuáles son los criterios de derivación de la atención primaria al hospital. No sé si es posible o no sé si es el propósito de la charla, pero a mí me gustaría si puedes explicitar esos criterios a la hora de qué hacer cuando te enfrentas con un paciente que te duele mucho, que está reagudizado, que está con más fatiga respiratoria, etcétera. ¿Cuáles son los criterios de derivación de la atención primaria al hospital? Me interesaría mucho. Me estás diciendo derivación a urgencias. Sí. Claro. Y criterio de derivación. Eso eso lo ha explicado Javier, espero que saque la diapositiva. No, yo no. Yo creo que, vamos a ver, el manejo de la EPOC lo hizo muy claramente. De primaria a los criterios de derivación de un paciente que vemos paciente agudizado, ¿tú qué puedes valorar en un paciente cuando un paciente con EPOC, ¿por qué lo vas a llevar al hospital? Si tiene inestabilidad hemodinámica, le tienes que mandar. Si tiene baja saturación, todos tenemos pus y le tienes que mandar. Si tiene alguna comorbilidad grave, tiene taquicardia o poca frecuencia cardíaca, los signos que os he dicho antes y las constantes alteradas. O sea, si tiene muy diferencia de tensión, alta o baja, si tiene muy poca frecuencia respiratoria o mucha, si tiene bradicardia o taquicardia, si tiene tensión alta o baja, si hace la escala de Glasgow y tiene menos de 14, un criterio para mandar. Luego, si tiene piel fría o caliente, si está nubilado, o sea, son signos que puede detectar al paciente. Eso lo hemos, mira, ¿qué les ves? Sin hacerle nada. Son las cosas, sin hacerle nada, observándole. Y directamente le mandas, ya no, no le tratas tú. Vamos a ver, si tienes 2 criterios de estos,
y tiene fiebre y tiene comorbilidades, lo tienes que valorar, y tiene una baja saturación, ¿qué haces? ¿No sería mejor, si lo clasificas en nivel 1 o 2 o 3, pues 4 o 5, a lo mejor lo puedes hacer tú, le pones corticoides sistémicos, antibióticos, y si lo aumentas, le pones bronquidilatador de acción rápida con cámara, porque si no, no solucionas nada, a lo mejor lo puedes, ¿qué te obliga? 24 horas, si 24 horas no mejora, creo que no lo tienes que derivar. O sea, yo en esos casos, a lo mejor si es nivel 4 o 5, me quedo con él. Pero si está en insuficiencia respiratoria, no tengo oxígeno, ¿cómo le sube la saturación de oxígeno? Tenemos oxígeno en las consultas. Yo no tengo. El otro día tuve, los últimos 7 días, un paciente con EPOC que llegó con una taquicardia supraventricular de 100. Yo le daba disneico, se quedaba dormido, y fue a la consulta. Le apunto que tenía 160. Y sí que tengo el 180 latidos por minuto, 12,8 de tensión, 84 de saturación. ¿Qué haces con él? Si no tengo oxígeno. Son criterios de derivación. Tiene la taquicardia, tiene baja saturación, el paciente está nubilado, tiene más de 2 criterios o constantes o signos alterados. Si el paciente no tiene ninguno de estos y tiene poca saturación y le clasificas, está estable y no tiene enfermedad respiratoria, nuestra obligación es poner el tratamiento, que es corticoides sistémicos, el tratamiento de base con dilatadores con cámara de acción corta, o sea, Ventolin con cámara, y observar a 42 horas. Aerosoles. Vale. Yo con aerosoles discrepo, porque la partícula que se genera con la aeroterapia es mucho más grande que con inhalador y se quedan todas en las vías altas respiratorias. Si no, mirad técnica de aerosoles. Sí, yo prefiero una buena cámara y Ventolin, 2 o 3, 4 horas. Es mucho más efectivo que el aerosol. Incluso mucho mejor, porque si una paciente le hace así cada 8 horas o cada 12 al centro de salud, pues de 70 años, 80 años, o una bronquiolitis de un niño que 2 años que no tenía se presentó cada 8 horas, a 8 de la mañana, a las 4 de la tarde, a 12 de la noche. No me digas que se le puede dar un Ventolin y un Fisot tiene una cámara que hace la misma función. Es igual, incluso la partícula que se genera es más pequeña y llega mejor a vías bajas. Eso dicen los neumólogos, ¿eh? Yo no soy neumólogo, yo soy médico de atención primaria. Eso se mantiene. Pero con la cámara, lo que no se puede conseguir es dar inhaladores y sin cámara. Estando estable el paciente, muy bien que dice que lo haga, si no lo hace nadie bien, si no lo hago tú, se te va todo por los lados. Si es polvo, el polvo no, porque para una agudización hay que utilizar un metador de acción corta y rápida. A dosis de 2 o 4 puffs cada rato. Yo siempre, todo el paciente, es que es un error. O sea, todo el paciente con EPOC tiene que tener Ventolin y cámara. Igual que todo paciente diabético que tiene insulina tiene que tener glucagón, todo paciente con EPOC tiene que tener Ventolin y cámara. Porque cuando esté reagudizado o acatarrado, darse una acción corta que le va a abrir, aparte del tratamiento, o luego si le pones corticoide. Luego ya. Yo creo que la mayoría no tienen cámara. ¿Por qué no se la haces? Yo tengo muy claro. Yo sé que todos mis pacientes tienen cámara. Todos. Y hay que enseñar, lo único que eso es muy importante la labor de enfermería. El manejo de inhaladores, como ha hecho Julio, es una. Pero bueno, algo sí que podemos hacer nosotros. Por eso que si tú cumples un criterio de estos o un signo de estos, pues si no lo puedes solucionar, es mejor que derives antes a que el paciente se complique. Lo que pasa. A ver. Toma. Te dejo el micro. Lo que pasa es que yo creo que hay un error por parte tuya por donde estás trabajando. Tú estás en Medina del Campo rural y el hospital lo tienes muy cercano. Los que estamos a 80 kilómetros, o lo que pasa aquí en Segovia rural, lo tiene enfrente. Los que trabajamos en un medio rural más distante, nos surgen 2 problemas. Por un lado, tienes un consultorio local que efectivamente ninguno tiene oxígeno, y entonces tienes que primero hacer un primer escalón y mandarle al centro de salud para estabilizarlo,
y posteriormente haces el segundo paso de si no queda estabilizado o si crees que puede estar en domicilio, Hospital. entonces decides si pasa a domicilio y valorar al día siguiente o pasas al hospital. Pero claro, cuando tienes el hospital tan cercano y lo puedes utilizar con tanta facilidad, ya ni siquiera lo mandas al centro de salud. Y consulta hasta 30 kilómetros, ¿eh? Ya. De Medina del Campo. No está tan Ya, cerca. me refiero, la unidad del centro de salud Sí, pero... está muy cerca del hospital. Sí, pero si yo estoy en la consulta no me voy a mandar al centro de salud. Ya. Porque no hay nadie en el centro de salud. Pero en principio, aunque en vuestro caso casi seguro que pasa directamente desde donde estás tú al hospital, porque no va a pasar al centro de salud. Pero en nuestro caso quiero decir que es diferente porque el concepto es Hombre, yo creo que obligatoriamente tiene que pasar por el centro de salud. si te quedas con el paciente, a las 24 horas tienes que verlo. Eso es terminable. Y si aparece algún síntoma de estos, lo tienes que derivar. Yo creo, vamos. Porque luego encima, si los pacientes de EPOC fueran solo EPOC, pero las comorbilidades que tienen casi más importancia o complican más, seguramente que a lo mejor con la EPOC les solucionan enseguida con un beta corta y corticoides. Pero las comorbilidades son las que al final complican a los pacientes. Y eso no podemos solucionarlo. Y el hecho de derivarlo no quiere decir que hagan mala atención. Yo creo que lo mandas una unidad de corta estancia, 48 horas en el hospital, estabilizan y te lo mandan. Luego hay que continuar nosotros. No, yo he dicho la esoterapia porque a mí no me gusta, pero si a uno le gusta, yo creo que es bastante incómodo para los pacientes, ¿eh? Y luego en el ciclo donde nos movemos, la gente mayor, tener que ir cada 8 o 12 horas a darse los aerosoles, con el tiempo que tenemos, con los comoditos que estaban en casa, no lo sé. Yo, vamos, mira, pero nosotros en Medina nos han centralizado las guardias hace año y medio, y las guardias nuestras son bastante jorobadas. Se dan una media de 20 o 30 aerosoles diarios. Diarios, 20 aerosoles, va 20 pacientes diarios a aerosoles, por la mañana y por la tarde. Es 3 aparatos continuamente funcionando, de 7 a 9, sin parar. Yo no lo entiendo. ¿Entiendes? Vamos, yo lo respeto. ¿Alguna pregunta más? Hay dos cosas que me han llamado la atención. Hay dos cosas que me han llamado la atención en todo lo que habéis comentado ahora. Hay una cosa que es clara en el tratamiento de la EPOC. Uno es el diagnóstico y el otro es el tratamiento. En cuanto al diagnóstico, el diagnóstico clínico no tiene ningún problema, entonces se hace sabiéndolo sin más. Pero hay otro tipo del diagnóstico que con aparatos. Es pulsiosímetro y pirómetro. ¿Habéis evaluado si en todos los centros de salud se está capacitado o tienen espirómetros y pulsiosímetros para poder llegar a ese diagnóstico? Por un lado. Segundo, en cuanto al tratamiento, lo habéis comentado hace un momentito. Efectivamente, hay mucha gente que en cuanto en los inhaladores no saben utilizarlo. Primero, lo que ha dicho Julio. Nosotros muchas veces los mismos médicos no sabemos cómo explicar el utilizarlos. Hay muchos tipos, por suerte ahora. Y los extremos, aunque nosotros los sepamos explicar, no son capaces de saberlos emplear. Muchas veces. Yo tengo a mi misma suegra que hemos tenido que cambiar porque en cuanto le metes el electrodo y se queda. O sea, no le entra absolutamente nada. Y acaban efectivamente con la campana. ¿Sería necesario el dar un taller o algo efectivamente para que un neumólogo pudiera explicar a todos los que quieran un manejo de este tipo de cosas? Primero, evaluar si existen en los centros de salud tanto los pulsosímetros o el pinómetros para poder llegar al diagnóstico. Segundo, es necesario un taller para explicar cuáles son las mejores modalidades de un buen tratamiento de la EPOC. Esto sí te quiero contestar, porque para el diagnóstico de EPOC, la guía GESEPOC y la GOL y todas, es muy estricta. Y es que no se puede hacer un diagnóstico de EPOC, vamos, que la única forma de diagnosticar una EPOC es teniendo una espirometría hecha, donde tras hacer además de test broncodilatador, haya una disminución del cociente Z1, capacidad vital máxima inferior al 70%. Si no, solamente puedes hablar, según la guía GESEPOC, que es la que estamos aplicando nosotros, de sospecha de EPOC. O sea, no
diagnostiques una EPOC por una pulsosimetría, no tiene diagnóstico clínico. Es obligadamente con espirometría, si no, puedes sospechar, pero nada más. Luego, el asunto de formar al personal nunca se hace, entre otras cosas, porque es un tema complejo y las cosas, hay cosas que cambian cuando se llega a otro sistema. En esto siempre ocurre que de pronto había un montón, en medicina ocurre muchísimo, cosas muy complicadas que no se pueden hacer y de pronto se cambia el sistema y ya hemos llegado a un sistema donde se ha facilitado todo. A mí el sistema de los espirómetros y las espirometrías, algo pasa que no funciona y no sabemos hacer porque nunca lo tenemos que encontrar otro sistema. No sé cuál será, pero nunca funciona porque no son repetitivas. Es una historia tan curiosa como lo de las densitometrías óseas. El mismo aparato. Esto a mí me suena muy bien. Bueno, pues entonces los espirómetros hay que calibrarlos por lo menos una vez a la semana con la jeringa de los 5 litros. El personal tiene que estar muy especializado. Y con todo eso, siempre tendrás enfermos que no logren hacerte una espirometría bien. Por lo tanto, no puedes llegar al diagnóstico. Por supuesto, que los médicos de pueblo nos da igual. Lo tratamos, ya está. No podemos poner, y sí lo podemos, bueno, no podemos poner que es una época, pero lo tratamos como si fuera y ya está. Pero el problema, y luego, el educar al personal, esto, claro que en creo que ibas por decir, ¿sería conveniente que el Colegio de Médicos hiciera unos cursos de esto? Sí, y además te diría más, en asociación con el Colegio de Enfermería. Porque nosotros nos gusta mucho y somos médicos, no nos engañemos. Y el que sabe hacer muy bien las espirometrías, ir, contarlas y hacer un taller. Pero luego le dices que haga una espirometría y dice, no me la hagan. Y además hace bien, esto es de enfermería. Y enfermería adecuada y capacitada. Y esto habría que hacer como obligadamente igual que se hacen los cursos de RCP, que todos los años hay. Habría que tener todos los años cursos de espirometría. En esto estoy totalmente de acuerdo contigo. No sé qué otra cosa decir. No, pues, hombre, yo creo que si le enseñara, aparte de enseñar a las cámaras. En eso estoy de acuerdo contigo, pero puedo hablar de política. no. El asunto es que los médicos... Aquí estamos para tratar a los enfermos de la mejor forma posible. Sí, los enfermos nos ocurren, los médicos nos ocurren muchas cosas. Primero, nuestra inercia. La inercia en medicina es fundamental y tiene muchos casos. La vagancia. Y es que no lo hacemos. Y además una cosa que llaman productividad. Y entonces aquí no refutamos. Y ya está. Entonces, pues, que una de las cosas que aumentaría en algo que se utilicen cámaras, sobre todo, no te engañes, que me has hablado de los ancianos. Con cámara a veces lo logras en los ancianos. Yo he descubierto un mundo que, por cierto, no me gusta, me es muy triste, pero eso desde que me cayó una residencia de ancianos encima. Es que es por definición, dice, Julio, lo hace siempre. No, pero tengo una gobernante que me dice, oiga, ya este no tiene cámara y no funciona. Entonces se la receto, sí, pero no lo suelo hacer continuamente. Entonces, hay que utilizar cámara siempre. Luego, curiosamente, coincidimos en esto de los, ¿cómo se llama? De los cacharrillos esos, los nebulizadores. Yo también los odio. Me parece un invento, pero bueno, por cierto, que son muy respetables y que funcionan. Y por supuesto que las nebulizaciones en urgencias tienen su papel. Y lo defiendo, ahí sí que lo defiendo mucho, porque siempre me acordaré de la historia. Yo cuento ya a mi edad batallas. La historia del parvulito. ¿Y a ti qué te pasa? Era un niño que era un asmático, pequeñito, precioso. Llegaba, pues ¿qué te pasa? Pues que soy un asmático y va a que le pincháramos en los vasones. Me caían unos lagrimones. Al pobre me dijo, ¿y tú qué eres? Me dijo, parvulito. Y me he quedado con el parvulito siempre impresionado, porque el hombre iba a que lo pincháramos, soltaba los lagrimones sin moverse porque era su vida. Y ahora eso se ha evitado. Yo cada vez que a un niño se le pone un asmático, se le pone un nebulizador, bendito sea Dios, porque me acuerdo de aquel niño cómo aguantaba, que era muy chiquitín y los lagrimones le caían sin moverse. Pues mire usted, en eso no, ese es indicacional. Las nebulizaciones en el resto, estoy de acuerdo con Javier. Funcionan peor, claro, malo y aburrido. El otro le das la cámara y ya está. Y perdón que me estoy enrollando y creo que se me están calentando los peces. Yo quería decir una cosa. Yo creo que la Estrategia Nacional de la POC, que salió en 2009, dice muy claramente que lo prioritario es hacer espirometrías en atención primaria. En todos los centros hay espirómetros. Muchos no están ni desembalados. ¿Cuál es el problema? Que hay que formar. Para eso hay que implicar. Para eso hay que tener mejor relación. ¿Quién tiene que hacer las espirometrías? No una enfermera, cada enfermera es su médico, sino una o dos enfermeras de cada centro que las impliquen, las formen y las hagan. Pero claro, el problema que tenemos en primaria es delimitación de funciones.
¿Cuánto tiempo llevamos demandando que quede claro qué tiene que hacer el médico, qué tiene que hacer el enfermero? Yo en mi centro tengo la suerte, porque me gusta mucho el respiratorio, y coincidí con 2 o 3 enfermeras, fueron a formarse a Río Ortega con Feliz del Campo, y hacemos unas pirometrías que cumplen los criterios de validez. Entonces, estoy orgulloso. El pirómetro es un poco antiguo, pero las pirometrías están bien hechas. Ese es el problema. Hay que hacer cursos de formación, pero implicar a la gente, porque le puedes formar, pero si luego no se lleva a cabo el trabajo, pues... Pero es que eso pasa en todos los lados. Y por eso ese infradiagnóstico un 70%, si es que es vergonzoso. Pero no sé cómo lo puede solucionar. Habrá que seguir dando guerra. Oye, permitidme un momento, bueno, como presidente, daros las gracias por la ponencia que habéis hecho. Muchas gracias a la sociedad, muchas gracias a ti, Javier, y a Julio. Y quería aprovechar para deciros que el martes tenemos aquí una asamblea. Van a venir el presidente de primaria de CES Castilla y León y el secretario general, y van a tratar temas de interés. Interés para toda la gente que trabajamos en el medio rural y en los centros de salud de primaria. Se van a hablar muchos temas, pero se van a tocar 2 temas que son trascendentes en este momento. Uno es la reestructuración y el otro es la manutención en las guardias. Yo creo que son temas que vale la pena que estemos juntos y que después del vilipendio que hemos tenido por parte de la consejería con respecto a que los médicos de primaria parece que somos un poco baguetes y que nos estamos tocando, etcétera, yo creo que hay que dar una respuesta. Yo no sé si vale la pena venir o no, pero sí que me gustaría que en vuestros centros de salud animaréis a los compañeros. Os va a llegar un mail o un correo o algo para deciros, es a las 7 de la tarde en este colegio de médicos. Y allí, pues, a lo mejor se toman decisiones con respecto a temas y yo creo que vale la pena venir. Vosotros lo veréis. Así que os agradecería